Hola, ¿qué tal amigos? Feliz sábado, bienvenidos. Un gusto tenerlos conectados aquí este día para recibir el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en la voz del pastor Juan José Andrade. Sin duda será un mensaje que pueda reanimar nuestros corazones después de esta semana de trabajo. Esperamos puedan compartirlo con sus conocidos y amigos a través de las redes sociales, o si nos ven por los canales de televisión locales, reunir también a la familia para juntos conectarnos en este sábado. No olviden compartirnos también sus saludos, de dónde nos ven, sus peticiones, para después del culto poder regresarles un saludo también a cada uno de ustedes. Les invitamos a que se queden y pasemos a la plataforma. Feliz sábado. Antes nos iba a escuchar. Qué gozo es estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Miren cómo lo expresa el salmista. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Qué precioso es tener comunicación con nuestro Dios. Que nuestra adoración en esta mañana sea conforme a la voluntad de Dios y que nuestros cantos, nuestras plegarias, nuestras peticiones y nuestras acciones de gracia, Dios les dé respuesta conforme a su voluntad. Que nuestra adoración agrade a Dios en esta mañana. Voy a invitarles a que podamos entonar el himno número 420, Nunca desmayes. Dios
invitarles ahora que podamos colocarnos en pie y cantar el himno número 512, Nunca estéis desanimados. Nunca estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la lucha y en su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Guiad en Jesús, guiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, cuanto más gracias dará. Si os piden las cargas, si es sombrío el vivir, ved hacia el lado risueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Guiad en Jesús, guiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Nunca estéis desanimados, su brazo vos sostendrá. Siempre confiad en su gracia, vuestra lucha premiará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Guiad en Jesús, guiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracias dará. Tenemos este enorme privilegio de todos aquellos que quieran reconciliarse con Dios, todos aquellos que tengan un corazón agradecido, todos aquellos que tengan peticiones, puedan acercarse a la plataforma para poder comunicarnos con Dios, para poder expresarles nuestros agradecimientos, para poder expresarle los motivos de oración por las cuales nosotros hemos estado orando continuamente, sábado tras sábado. Así que les invitamos a que todos podamos acercarnos a la plataforma para juntos poder hablar, conversar con nuestro Dios. Ahora que estamos todos enfrente, vamos a arrodillarnos para platicar con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo sea tu nombre. Estamos agradecidos contigo, oh Dios, porque nos das la oportunidad de una vez más estar en este lugar alabando y dando gloria a tu nombre. Enfrente, Señor, estamos todos nosotros quienes queremos reconciliarnos contigo, Señor. Queremos estar cada día más cerca de ti. También, Señor,
En medio de nosotros hay muchas personas que tenemos agradecimientos enormes en nuestros corazones. Estamos tan agradecidos contigo por las bendiciones enormes que derramas en nuestras vidas. Pero también, Señor, conoces el corazón de aquellas personas que tienen problemas, que tienen peticiones, quizá de enfermedad. Tú los conoces, Señor, los encomendamos en tus manos para que tú puedas tener el control de ellos. Y ellos, Señor, puedan tener esa seguridad de que tú estás al tanto de cada persona. En estos momentos, Señor, de una forma muy especial, pedimos por tu Hijo, el pastor José Andrade, quien tiene el mensaje de este día. Queremos, Señor, que tú lo utilices poderosamente y que de esa manera el mensaje que tú tienes preparado para nosotros nos pueda ayudar a crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En este momento queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a quienes están siguiendo la transmisión de este segundo culto en este sábado. Tal vez habrá algunas personas que miraron la programación del primer servicio de oración, pues les saludamos de igual manera. Y a quienes están mandando sus mensajes, sus motivos de oración, quiero decirle a la hermandad aquí presente en este culto que nos escriben desde Apodaca, Nuevo León, y Edith Valdés nos pide, dice, dice, saludos desde mi camita, estoy en recuperación, pido que oren por mí. También nos mandan saludos desde Washington. Luis Almanza dice, saludos, feliz sábado, les pido que oren también por esta persona. Y bueno, pues ahí saludamos a quienes están siguiendo esta transmisión. Deseamos que el mensaje y que todos los esfuerzos que se hacen por compartir la palabra de Dios sea de gran bendición para todos. En estos días, bueno, está llegando también un mensaje donde dice que de manera urgente un niño necesita un trasplante. Se están viendo la valoración para el tejido, así que se está solicitando un tejido urgente al Centro Nacional de Trasplantes. Pues así hay muchas necesidades. Oremos, muchachos, los unos por los otros, por nuestra iglesia, por la comunidad. Oremos para que el Señor pueda derramar sus bendiciones en todos nosotros. Se acerca la Universidad del Mañana, donde los chicos tomarán la oportunidad de compartir. Y bueno, hay grandes cosas que ellos están llevando a cabo, algunas ya de forma tradicional que han estado haciendo, como la carrera que organizan. Y bueno, esperamos que la Universidad del Mañana sea de gran bendición también para todos y podamos disfrutar de ese fin de semana extraordinario. Quiero aprovechar estos momentos para invitar al doctor Luciano González. Acá está de este lado, doctor, venga para que comparta aquí con los jóvenes y con los que están siguiendo esta transmisión acerca de las jornadas de creacionismo. Ya están a las puertas y bueno, queremos que nos comparta alguna información relevante para participar de estas jornadas. Gracias, pastor. Hermanos, buenos días, feliz sábado. Saben, vengo a promocionar el 4º Congreso sobre Creación Bíblica y Diseño Inteligente. Ahí lo tenemos. Va a ser el 14 y 15 de febrero, es decir, 15 días a partir de hoy. Los invitamos. Algunos hermanos me han preguntado cuando me encuentran cuándo será el siguiente congreso. Bueno, ahí está. Tendremos ahora como invitados al doctor Leonard Brandt,
es uno de nuestros íconos en geología y biología, tiene 2 doctorados, va a ser uno de nuestros ponentes. De hecho, él es el autor de este libro, como mencioné en la mañana, y de varios otros. Les decía en la mañana que si alguien quiere prepararse para el Congreso teológica y científicamente, puede leer este libro. ¿Sí? Está en PDF, lo puedo dar en PDF a quien lo quiera leer y luego le voy a pedir un reporte del libro. No es cierto, reporte no va a pedir, lo pueden leer. ¿Sí? Otro de estos oradores va a ser el maestro Adolfo Montalvo, un biólogo, y el artista Arnold Jiménez. Él nos va a hablar sobre la relación entre la ciencia, el arte y la alabanza. Así que los invitamos para que nos acompañen, hermanos, de aquí a 15 días. El Congreso empieza el viernes en la mañana y termina el sábado. Así que hagan planes para estar. Los niños también tendrán su participación para que vayan aprendiendo cómo Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, doctor Luciano, por la mención. Fíjense que mientras él hacía esta mención, doctor, ya nos llegó el PDF del libro. Así que para poderlo compartir también y para que lo podamos estudiar y prepararnos para estas jornadas de creacionismo. Algunos tal vez estuvieron con nosotros en la semana, o algunos tal vez no supieron, pero estuvimos y hemos estado orando por la familia López López. Nuestro hermano Asbel López, quien ahora descansa en el Señor. En esta semana tuvimos un servicio de consolación en favor de la familia y les pediríamos que sigamos orando por la familia. Necesitan de nosotros, de nuestras oraciones. Todos los que hemos perdido un ser querido comprendemos y somos sensibles a esa necesidad. Así que sigámoslo haciendo, y también por el pastor Elías Reyes, quien fue operado y que está en recuperación, sigue estando delicado, así que oremos, verdaderamente es necesario que lo hagamos los unos por los otros. Y les pregunto, ¿ya se pudieron saludar esta mañana? Algunos sí, otros no. Bueno, salude al que está a su lado, dígale feliz sábado, manifiéstele un cariño, un aprecio. Si no lo había visto, dele un abrazo también. Estamos muy felices de disfrutar de este culto y qué bueno que podemos hacerlo en este lugar. Así que vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje de esta mañana. El día de hoy está con nosotros el pastor Juan José Andrade, quien es el director de la Facultad de Teología, que presentará también un mensaje apropiado el día de hoy. Oremos para que sus palabras caigan en un corazón dócil y podamos hacer la voluntad de Dios este día y el resto de nuestros días. Probadme ahora en esto, dice Jehová. Invito a la congregación que participemos con alegría en la adoración a Dios, entregando nuestros diezmos y ofrendas. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. En esta hora estamos aquí reunidos, tus hijos, reconociendo que tú eres Jehová Jireh y que a lo largo de esta semana nos has dado grande bendición. Ahora traemos a ti el diezmo que es tuyo, Señor, y una ofrenda esperando que sea de tu agrado, Señor. Y en esta hora nos encomendamos también en este pequeño culto de adoración a ti, que todo lo que se haga y se diga en este sea para honra y gloria tuya. Acompáñanos en este tu día santo. Amén.
Tus obras son maravillosas, en ellas veo tu gloria y tu poder. Hasta en las cosas simples muestras su grandeza. Te alabo, oh Señor. Si sale el sol o cae la lluvia, nos habla a todo de un gran diseñador. La creación es un testigo que en silencio te proclama su creador. Los cielos hablan de tu amor y el firmamento muestra tu poder. Las olas del inmenso mar todo proclama tu gran majestad, tu compasión. Veo en el hombre, pues fuente eres de bondad y amor, y es por tu amor ilimitado que soy salvo. Te agradezco, mi Señor. Me das amor, misericordia, más que riquezas, me das tu bendición. Por cada don perfecto quiero agradecerte. Te alabo, oh Señor. La lectura bíblica esta mañana se encuentra en 1 de Pedro 1:3. Y dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Amante Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por el privilegio que nos das de estar en tu casa,
de ser llamados tus hijos, Señor, a pesar de nuestras faltas, y de recibirnos en tu casa aquí. Hemos venido para adorarte y queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo conduzca el momento de estudio de tu palabra. Que cada joven, cada señorita, cada uno de los adoradores que estamos aquí, podamos, Señor, tener la impresión de tu presencia. Que incline nuestro corazón ante ti en gratitud. Y también, Señor, en la disposición de hacer tu voluntad. Oh Padre, rogamos que tu palabra, al ser expuesta, nos conceda fortaleza, nos conceda ánimo, dirección y esperanza. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Feliz sábado tengan todos. Estoy sorprendido realmente porque pues es el segundo culto y es un fin de semana largo, así que yo dije va a haber muy poquita gente. Mi familia dije seguro va a estar, pero no pensé que fuera a haber tantos hermanos ahora reunidos. Para todos deseo una bendición especial y también para quienes nos siguen a través de siguen esta transmisión. Deseamos que la bendición de Dios llegue a sus hogares, a cada uno de sus familiares que también ustedes representan. Esta mañana quiero hablar de la esperanza. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana, del fracaso y la tristeza a pregonero de esperanza. Y quiero hablar de la esperanza porque la desesperanza, la tristeza, la depresión es uno de los males más fuertes del tiempo actual. Es un padecimiento terrible. Si usted no ha pasado por esa experiencia, bendito sea Dios. Si usted no ha estado triste en algún momento, si usted no ha pasado por depresión, qué bueno. Ojalá que no pase, pero quién sabe. Es probable que en algún momento en su vida va a pasar por una etapa así. Según la Organización Mundial de la Salud, este padecimiento es tan grande que afecta a más de 300 millones de personas alrededor del mundo. Y cuando las personas se entristecen de manera prolongada o viene una carga muy fuerte de tristeza, de depresión, a algunas personas les ha conducido a tomar la triste y difícil decisión de cortar con su vida. Según también esta Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos una persona se quita la vida. Cada 40 segundos. Eso quiere decir que en una hora que estemos aquí, 90 personas se habrán quitado la vida. Y como escuchamos en el video, esa misma frase me quedó muy impresionada. Esa misma frase es algo que se podría evitar. Y es algo que nosotros, que tenemos un mensaje especial de esperanza, podríamos evitar. 90 personas en una hora se habrán de quitar la vida. Por eso quiero hablar de esperanza. Y permítame ilustrar este padecimiento con un hecho pasado. El 12 de agosto del año 2000, el mundo fue conmovido por la noticia del hundimiento del Kursk. No sé si alguien se acuerda de esa noticia. Un submarino nuclear ruso que sucumbió en las heladas aguas del mar de Barents, al norte del Círculo Ártico. Este submarino era el orgullo de la flota rusa. Tenía sistemas para evitar ser detectado, era increíble. Bastante largo, más de 70 y tantos metros, 4 pisos de altura. Pero ese día, 12 de agosto, un sábado, fíjense, a las 11:30 de la mañana, más o menos a esta hora, el Kursk se encontraba en las profundidades del mar con 118 marinos a bordo, cuando uno de sus torpedos en mal estado explotó.
Esto hizo que la proa se destrozara y matara al instante a más de 80 de esos marinos. Esta explosión hizo que el submarino se proyectara al fondo del mar. El sobrecalentamiento producido por esa explosión, el impacto con el suelo en la profundidad del mar, a más de 100 metros de profundidad, hizo que un segundo torpedo explotara, provocando un sismo en la zona de 3.5 en escala Richter. Cortó toda la electricidad, la comunicación con el exterior, incluso consumió el 90% del oxígeno que el submarino llevaba. Se estimaba que el submarino llevaba suficiente oxígeno como para poder sobrevivir por 2 semanas, pero esto hizo que rápidamente el oxígeno se perdiera. Los esfuerzos de rescate se vieron dificultados porque había mal tiempo, y finalmente cuando los buzos que participaron en el trabajo de rescate pudieron llegar hasta donde se encontraba el submarino y abrieron sus compuertas, comprobaron lo que tanto se temía: no había ningún sobreviviente. Los 118 marinos habían muerto. Una nota encontrada en el uniforme del capitán Kolesnikov decía lo siguiente: estoy escribiendo a ciegas. La tripulación del compartimento 6, 7 y 8, estamos aquí en el compartimento 9. Somos 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como resultado del accidente. No podemos subir a la superficie. No podemos comunicarnos con nadie, nadie nos oye. Y entonces el capitán terminaba con esta frase: no tenemos esperanza. Este incidente pinta con mucho realismo lo que también le ha sucedido a la humanidad. La humanidad también ha experimentado una explosión. A causa del pecado hay tristeza, hay dolor. Mucha gente sufre. Y pues como he mencionado, este es uno de los más grandes padecimientos de la actualidad. Hay personas que están sufriendo realmente porque piensan, así como el capitán Kolesnikov dijo, no tenemos esperanza. Hay personas que han llegado a esta misma conclusión y piensan que no tienen esperanza de recuperar su salud. Alguna persona que está enferma. Y entonces le sobrecoge la tristeza pensando en que se aproxima el deceso. Hay otras personas que debido a los problemas en el hogar, en el matrimonio, piensan y han llegado a la misma conclusión de que no tienen esperanza de que su matrimonio pueda ser restablecido. Otras personas llegan a esta misma conclusión por las faltas cometidas. Cuando nosotros cometemos una falta, un pecado, podemos llegar a la conclusión de pensar que, o dudar si nuestros pecados, si nuestras faltas pueden alcanzar el perdón de Dios. Y entonces llenarnos de tristeza, como he mencionado. Pero quiero decirles esta mañana, hermanos, alumnos, estudiantes y las personas que nos siguen, quiero decirles que nosotros tenemos las más firmes y las más grandes bases en Cristo Jesús para tener y vivir con esperanza. Y por eso he titulado al mensaje de esta mañana de fracaso y la tristeza a pregonero de esperanza, porque vamos a ver el caso de un personaje en la Biblia. Estamos estudiando los evangelios y los pastores me pidieron que hablara sobre uno de los evangelios. Así que vamos a ver esta experiencia en uno de los evangelios. ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia? Voy a pedirles que, me gustaría ver, recuerdo que el pastor de la semana de oración, el pastor Stefanovic, decía, quiero ver las Biblias en alto. ¿Cuántos tienen su Biblia? Muy bien. Ahora les voy a pedir, abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Pedro. Abran su Biblia en el Evangelio de Pedro, no en la carta de Pedro.
Es una broma, ¿eh? Algunos empezaron a mirar, ¿cuál es el evangelio de Pedro? ¿Saben que sí hay un evangelio de Pedro? Ese es el evangelio de Marcos. Realmente, ¿le atinaste? Realmente el evangelio de Marcos debería llamarse el evangelio de Pedro. Porque, ahorita lo vamos a comprobar, porque de acuerdo al contenido de este evangelio y a los estudios que se han hecho, este evangelio es el testimonio de la vida de Jesús, lo que pasó con Jesús, pero desde la perspectiva de Pedro. Solamente que su amigo, su discípulo y compañero, Marcos, lo escribió. Es decir, Marcos no fue discípulo de Jesús. ¿El discípulo quién era? Era Pedro. Pero Marcos escribió todo lo que Pedro le contó. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando vamos al evangelio de Marcos, la figura central, obviamente después de Jesús, la figura central es Pedro. Porque Pedro le contó a Marcos lo que a él impresionó. Miren, voy a pedirles que abran, por favor, Marcos, pero ya saben que es Pedro, ¿no? Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Fíjense, y andando junto al mar de Galilea, está contando Marcos lo que Pedro le contó. Y andando junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? ¿Quién es Simón? Bueno, ahora, capítulo 1, versículo 29 y 30. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón. ¿Quién es Simón? Versículo 30. Y la suegra de Simón, Jesús sanó a muchos. Bueno, ¿por qué se registró este hecho? Porque pues a Pedro era su suegra. Capítulo 1, versículo 35. Y levantándose muy de mañana, es decir, Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Versículo 36. Y le buscó Simón. Vamos a dar la vuelta a la página en la Biblia. Marcos capítulo 3, versículo 16. Marcos 3, 16. Aquí dice la Biblia que Jesús le puso a Simón el nombre de ¿qué? De Pedro. Pedro. Sigamos adelante. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 37. Cuando Jesús se dirigía para resucitar a la hija de Jairo, dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, lo que Pedro le decía a Marcos, ¿sabes qué, Marcos? Jesús no dejó que nadie le siguiera, solamente a mí, tal y tal. Está contando lo que eso pasó. Vamos a dar la vuelta más adelante a la página en la Biblia, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 27. Aquí hay una parte interesante. Marcos capítulo 8, versículo 27. Dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a dar varias respuestas. Pero entonces dice el versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. También más adelante, versículo 32, ahí en Marcos 8. Esto les decía claramente, es decir, Jesús les anunció que Él moriría. Y entonces les dijo claramente, voy a morir y en 3 días resucitaré, versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después, la transfiguración, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Avancemos un poco más adelante. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 20. Iban los discípulos con Jesús, vieron una higuera que no daba fruto, y entonces el Señor la había maldicho, y entonces dice el versículo 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Más adelante, Marcos capítulo 13, versículo 3,
le preguntó Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿cuándo serán estas señales? Marcos capítulo 14. Pero aquí viene una parte importante. Y entramos ahora al mensaje. Porque el título es Del fracaso y la tristeza a pregonero de esperanza. Miren, de acuerdo a las estadísticas, aquí en este lugar debe haber varias personas que en este momento están pasando por una situación de tristeza y depresión. De acuerdo a las estadísticas, alguien aquí debe estar pasando por un momento difícil en su vida. Alguien debe estar triste. Así dicen las estadísticas, de acuerdo a la cantidad que vemos aquí. Pues Pedro fue ese personaje. De él quiero hablarles. Y de la experiencia que presenta el Evangelio de Marcos. Miren lo que sucedió. Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo a sus discípulos, todos se van a escandalizar de mí esta noche, y como las ovejas serán dispersas. Y entonces Pedro, en el versículo 29, le dijo a Jesús, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué cosa? Yo no. ¿Qué era lo que estaba pasando con Pedro? En este momento lo que estaba pasando con Pedro es lo que pasa con muchos de nosotros cuando ciframos nuestra esperanza en nuestras capacidades y en lo que somos o no somos. Y él dijo eso. Pero entonces Jesús, ustedes saben lo que le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado ¿cuántas? Y él le replicó a Jesús y le dijo, no, Señor, si es necesario, ¿qué cosa? Ir a la muerte, pero no te negaré. Bueno, eso dijo Pedro. Ahora, vean lo que dice el versículo, Marcos capítulo 14, versículo 33. Jesús fue con sus discípulos al Getsemaní y entonces tomó consigo a Pedro y después de estar orando un rato regresó, dice el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Esto sucedió 2, 3 veces. Y entonces ahora, de los versículos 43 en adelante, viene el arresto de Jesús, el momento de prueba. Llegan los que van a tomar a Jesús y entonces la primera reacción de Pedro, ustedes saben, sacó una espada, según lo que dice el versículo 47, pero después cuando finalmente aprisionan a Jesús, todos salieron huyendo, incluyendo también a Pedro. Fíjense, dice la Escritura en Marcos capítulo 14, versículo 54. Los discípulos salieron, entre ellos también Pedro, y el versículo 54 dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. La prueba va creciendo. Y en los versículos 66 en adelante, fíjense, me gustaría que en este momento pudiéramos mirar lo que sucede. Versículo 66, estamos en capítulo 14. Entonces Pedro, estando Pedro abajo, en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo la primera vez. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro,
verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y la Escritura dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Dice el libro El deseo de todas las gentes, en la página 659, que mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró lleno de compasión a su pobre discípulo. Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó una profunda compasión y pesar por él, pero no había ira. La Biblia dice, y también si nosotros leemos esos capítulos ahí del deseo de todas las gentes, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente, amargamente. Su maestro, a quien él amaba profundamente, lo había negado: no lo conozco, no sé lo que dicen. Empezó a decir maldiciones para que le creyeran. Y entonces después se acordó de las palabras de Jesús. Así que salió sin rumbo, dice el deseo de todas las gentes, que salió despavorido, sin rumbo. Se sintió seguramente el ser más despreciable del mundo. ¿Se han preguntado ustedes cómo habrá pasado Pedro ese fin de semana? Porque esto sucedió un jueves de noche. Esto sucedió un jueves de noche. Y la Biblia no lo vuelve a mencionar hasta el domingo por la mañana. Siendo él el protagonista del Evangelio, no vuelve a aparecer hasta el domingo por la mañana. ¿Cómo se habrá sentido? Pues se habrá sentido igual que nos sentimos nosotros cuando estamos abatidos, cuando estamos tristes, cuando hemos cometido una falta, cuando hemos fracasado en algo, cuando lo que teníamos idealizado se derrumbó. Así como alguien pasa esas horas después de un fracaso, después de una tristeza, así se sentía Pedro. Dice el libro Conflicto y Valor en la página 313, si la mirada que Jesús, escuchen este pensamiento, si la mirada que Jesús le dirigió hubiera expresado condenación en vez de lástima, si al predecir el pecado no hubiera hablado de esperanza, porque ¿se acuerdan lo que Jesús le había dicho? Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero Jesús agregó una frase de esperanza: pero yo he rogado por ti, ¿para qué cosa? Para que tu fe no falte. Así que dice la sierva del Señor, que si al predecir el pecado no hubiera hablado de esperanza, cuán densa habría sido la oscuridad que hubiera rodeado a Pedro. Cuán incontenible la desesperación de esa alma torturada. En esa hora de angustia y aborrecimiento de sí mismo, ¿qué le hubiera impedido seguir el mismo camino de Judas? ¿Se acuerdan lo que sucedió con Judas? Después de que entregó al maestro, fue y se quitó la vida. Así que dice la sierva del Señor que si en el caso de Pedro la mirada de Jesús no hubiera tenido compasión, amor por él habría tomado el mismo camino, se habría quitado la vida. Pero esa mirada de Jesús hizo un efecto en ese momento de dolor y de tristeza en la vida de Pedro. Esa mirada de Jesús suavizó su corazón, lavó sus pecados, se arrepintió, dice el libro Historia de la Redención en la página 220, se convirtió y entonces fue preparado para, como el Señor Jesucristo le dijo, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso le dijo Jesús. Ahora, hermanos, Pedro allá en algún rincón, en alguna parte, que nadie lo viera, humillado, arrepentido, llorando,
Porque dice la sierva del Señor que el arrepentimiento incluye tristeza por el pecado, pero también la disposición para abandonarlo. Y allá, en su dolor y tristeza, está ese gran personaje, Pedro, fracasado, triste. Pero recuerden, la mirada de Jesús, de compasión y de misericordia, hizo un efecto importante en la vida de este gran personaje. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál, bueno, desde mi punto de vista, es el versículo más extraordinario del Evangelio de Pedro? ¿Saben ustedes cuál es el versículo más extraordinario del Evangelio de Pedro? ¿Es Marcos? ¿Saben cuál es? Vamos a abrir la Biblia. Marcos capítulo 16. Miren lo que dice la Biblia aquí. Este es el versículo más extraordinario. Marcos capítulo 16. Es el momento de la resurrección. Es el momento de la resurrección. Las mujeres van al sepulcro, domingo por la mañana. Llegan allí, la piedra está removida y entonces entran al sepulcro y encuentran a un ángel. La Biblia dice un joven. Encuentran a un ángel que le dice, ¿a quién buscan? ¿Buscan a Jesús Nazareno? Oh, Él resucitó. Pero vean lo que dice el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Qué interesante que la Biblia no menciona a ningún otro. Solamente menciona a quién. A Pedro, porque el cielo sabía que el que estaba realmente sufriendo, el que estaba en angustia, el que necesitaba una palabra de consuelo, el que necesitaba ser levantado, ¿era quién? Era Pedro. Miren lo que dice el libro La Educación, página 80. La experiencia de Pedro es una lección para todos nosotros. Para la confianza propia, la prueba implica derrota. Cristo no podía impedir las consecuencias seguras del mal que no había sido abandonado. Pero así como extendió la mano para salvar a Pedro cuando las olas estaban por hundirlo, su amor lo rescató cuando las aguas profundas anegaban su alma. Eso dice la sierva del Señor. Así que, ¿se acuerdan cuando él quiso caminar, no? Y él se estaba hundiendo, el Señor lo levantó. Pues también en este momento, cuando las olas parecían ahogarlo de tristeza, el Señor lo levantó. Y entonces, ese ángel fue enviado, le dio el mensaje a las mujeres, pero el mensaje fue, díganle a quién, díganle a Pedro, lo necesita. Y van las mujeres y le dicen, Pedro, el ángel enviado de Dios nos ha dicho que a ti te digamos. ¿Se imaginan ustedes cómo se habrá sentido? ¿Cómo se siente una persona cuando se siente perdonada? ¿Cómo se siente alguien cuando una relación rota se restablece? Los novios, por ejemplo, cuando andan peleados, andan mal todo mundo, ¿no? Él y ella, mal en la escuela, mal, toda la comida cae mal, todo mal. Pero cuando finalmente alguien hace esa función de Cupido y empieza, y cuando se restablece esa, anda uno volando, ¿no? Es una felicidad muy grande. Pedro se sintió, imagínense cómo, restablecido. Ahora, hermanos, ese Pedro, ahora transformado, ahora perdonado, se convierte en un pregonero de esperanza, porque para él las esperanzas estaban en el suelo, pero ahora Pedro se convierte en pregonero de esperanza. Y ahora voy a pedirles que vayamos a encontrar el documento que Pedro escribió después de esta experiencia. Después de esta experiencia lamentable, Pedro escribió un documento que está lleno de esperanza. Y es la primera carta de Pedro. Vamos a Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, casi al final de la Biblia. Primera de Pedro. Aquí el apóstol Pedro, el mismo, tiene tres cosas que decirnos. Pedro tiene tres cosas que decirnos. Él está interesado en que nosotros aprendamos y recordemos tres cosas. Tres cosas. Número uno, lo primero que Pedro quiere decirnos es: ¿cuál es el objeto de nuestra esperanza?
¿Cuál debiera ser el objeto de nuestra esperanza? Lo segundo que Pedro quiere decirnos es que nosotros tenemos el deber de compartir esperanza, de ayudar a los demás a recobrar la esperanza. Y lo tercero que el apóstol Pedro nos dice en su carta, primera de Pedro, nos dice cómo nosotros podemos cultivar la esperanza, cómo podemos crecer en esperanza. Vamos a verlo. Abramos entonces primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo primero, ¿cuál debiera ser el objeto de nuestra esperanza? Miren lo que él dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza ¿cómo? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Pedro nos dice aquí que el objeto de nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y por eso nosotros tenemos una esperanza viva. Mucha gente cifra sus esperanzas en un amigo. Mucha gente cifra sus esperanzas en un partido político, en un gran gobernante. Otros cifran sus esperanzas en un administrador. Otros cifran sus esperanzas en un congreso. Ahora que venga el congreso. La gente cifra sus esperanzas en cosas que, como dice Job, son lazos de telaraña. Y Pedro nos dice aquí que el objeto de nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y entonces nuestra esperanza es una esperanza viva. Una esperanza viva. Miren ahora el versículo 21. 1 Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Y en nadie más. Así que, hermanos, lo primero que Pedro quiere decirnos, esto él lo escribió después de su experiencia y nos dice, el objeto de nuestra esperanza es Cristo Jesús. Por eso nosotros los cristianos tenemos una esperanza viva, segura, firme, cuando está anclada justamente en Cristo Jesús. Ahora, lo segundo que él quiere decirnos, lo segundo que Pedro quiere decirnos es el deber que nosotros tenemos de la esperanza. Normalmente nosotros pensamos en la esperanza como una virtud. Si una persona es una persona de fe, de esperanza, nosotros normalmente pensamos en la esperanza como una virtud, pero no pensamos en la esperanza como una obligación. Pues el apóstol nos dice aquí que la esperanza debiera ser una obligación del cristiano. ¿Cómo? ¿Cómo la esperanza debe ser una obligación del cristiano? Pues eso es lo que él nos dice. Nosotros tenemos una obligación, una responsabilidad, y así evitar muchas cosas que es nuestra responsabilidad evitar, porque sabemos y conocemos. Él dice en su carta que la esperanza es un deber. Por ejemplo, ¿qué pasa con un cristiano cuando deja de asistir a la iglesia? Vamos a pensar entre nosotros. Si alguien deja de asistir a la iglesia, ¿por qué deja de asistir? Pues deja de asistir porque puede ser que esté triste, tuvo algún problema, le afectó, se ha distanciado de Dios, empieza poco a poco a menguar, y entonces llega esa trágica noticia de la muerte del primer amor. Esa persona ha dejado de cumplir el mandato de Jesús. Jesús dijo, vosotros sois la sal, ¿qué cosa? Sois la luz del mundo. Un cristiano que deja de hacer eso, deja de ser cristiano. Deja de ser cristiano. Así que el apóstol nos dice que es una obligación. Vean, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un deber. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Todos los que estamos aquí. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora vean, aquí viene el deber. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pedro se sentía con esa responsabilidad. El Señor lo había rescatado.
El Señor lo había levantado de esa situación, de las tinieblas, de la tristeza. Lo había levantado para convertirse en pregonero de esperanza. Y todos nosotros tenemos también esa responsabilidad. Martin Luther King dijo: si yo puedo hacer que una persona recobre la esperanza, no habré vivido en vano. Qué bonito pensamiento. Puede ser que haya alguna persona cerca de usted, a lo mejor en el hogar, a lo mejor un compañero, un alumno, alguien en la comunidad o algún conocido que está triste por alguna situación. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber acudir a ese hermano y ayudarlo a levantar de esa situación. Darle una mirada como Jesús se la dio a Pedro. Darle unas palabras, ánimo, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos una esperanza viva. Así que fíjense lo que dice la sierva del Señor. Deseado todas las gentes, página 316. Los seguidores de Cristo, ¿cuántos somos seguidores de Cristo? Todos. Los seguidores de Cristo han de trabajar como Él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. Queridos hermanos, es una responsabilidad nuestra compartir esperanza. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, hablando de la responsabilidad del deber. 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y finalmente, lo tercero que el apóstol Pedro quiere mostrarnos, lo que él quiere decirnos después de su experiencia de fracaso, pero ahora transformado, es cómo nosotros podemos cultivar la esperanza, cómo podemos crecer en esperanza. Y entonces nos dice lo siguiente, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. En este versículo el apóstol Pedro nos dice 3 cosas que son necesarias para crecer, para cultivar la esperanza. En primer lugar dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Sin duda que el apóstol Pedro tomó esa frase, ceñid los lomos, del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto, lo hicieron ceñidos sus vestidos. Se dice que las personas en aquellas tierras, en los tiempos bíblicos y también en la actualidad, usan ropas largas, túnicas, y cuando las personas están relajadas, cuando las personas están en un plan de descanso, normalmente están sueltos, no tienen cinto. Pero cuando ellos están listos para la acción, deben entonces ceñir sus ropas, amarrar sus ropas, listos para la acción. Pero aquí Pedro dice que nosotros debemos tener ceñidos no la ropa, sino ¿qué cosa? Los lomos de nuestro entendimiento. Porque en esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor, los pensamientos pueden divagar, los pensamientos pueden tomar rumbos que nos conduzcan a acciones que después nos traigan más dolor y tristeza. Así que el consejo que él nos da para cultivar la esperanza es sujetar, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, no dejar que desvaríen, no dejar que tomen cualquier rumbo. Esos pensamientos tienen que estar sujetos, Lo segundo que él menciona en ese versículo es: sed, ¿qué cosa? Sobrios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser sobrios? Este término bíblico se utiliza en la Biblia para referir a una persona
que está libre de cualquier sustancia tóxica. Solamente se aplica a una persona libre de cualquier sustancia tóxica. Y es que para tener un pensamiento sobrio, equilibrado, maduro, se requiere así. Porque es muy fácil que seamos desequilibrados. Pero el apóstol dice, sed ¿qué cosa? Sobrios, equilibrados. ¿Y saben qué nos puede ayudar? Para eso la Biblia no tiene rival. La Biblia no tiene rival. Para producir sobriedad en alguien, la Biblia no tiene rival. Dice la sierva del Señor, si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se ve en estos tiempos. Así que la Biblia no tiene rival para producir una persona sobria, estable, porque de repente uno se va a los extremos, ¿no? Somos demasiado locos y la Biblia nos ayuda en ese sentido a mantenernos sobrios. Así que, hermanos, estudiar las Sagradas Escrituras como es debido, ceñir los lomos de nuestro entendimiento para cultivar la esperanza, para crecer en esperanza. Y finalmente dice en el versículo 13, y esperad, ¿de qué manera? ¿Esperad de qué manera? ¿Ya perdieron ese pasaje? 1 Pedro 1:13, ¿cuál es el tercero? Esperad por completo, no a medias, totalmente. Entrégate totalmente al Señor, no parcialmente. Y si tienes la disposición, la actitud, el deseo de rendirte a Dios totalmente, entonces el Señor va a hacer que la esperanza crezca en ti. Y además, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de lo que sea, el Señor puede ayudarnos a vivir con esperanza. Queridos hermanos, qué bueno será que al salir de aquí, en nuestra mente el Espíritu de Dios pueda ayudarnos a tomar la determinación de convertirnos como Pedro en pregonero de esperanza, de alcanzar a alguna persona que está triste para rescatarlo. Es mi deseo que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a responder al llamado de esta mañana con el himno número 184, Nunca te rindas. Esperanza.
Antes de retirarnos, los invito a inclinar nuestros rostros para elevar una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque nos das una gran esperanza. Pero también en esta tarde queremos pedirte que nosotros como cristianos compartamos y llevemos esta esperanza a todas las personas, que podamos ser pregoneros de ella para que pronto puedas regresar. Te pedimos que bendigas a cada familia y a cada hogar aquí representado y nos acompañes a lo largo de este día. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Les queremos regresar a los saludos a cada uno de ustedes, nuestros hermanos que nos ven de forma nacional en Tijuana, Acuña, Coahuila, Mixquiapan, Hidalgo, Apodaca, Nuevo León, Tuxtla Gutiérrez, Mexicali, Ciénega de Flores, Nuevo León, Mérida, Yucatán, Obregón, Sonora, Ensenada, el Puerto de Veracruz y el Burrión, Guasave, Sinaloa, entre otros. Y de forma internacional hasta Washington, Costa Rica, Estados Unidos, Long Beach, California, Lima, Perú, Pensilvania, Medellín, Colombia, República Dominicana, Oceanside, California, Bolivia y otros también. Hasta allá un fuerte saludo, un fuerte feliz sábado y esperamos puedan sintonizar los demás programas de la UMTV y nos pueden sintonizar a las 4:30 para la Sociedad de Jóvenes. Pasen feliz sábado y hasta pronto.